Y esto implica un esfuerzo, porque uno lleva el cansancio de toda la semana, estando cansado, y justamente es curioso, ¿no? Que el domingo se nos junta todo el cansancio. Entonces, uno lo que desea es dormir un poco más. Pero, ¿qué pasaría si nos acercamos a San Pablo para recibir algún consejo? Vamos a encontrar a San Pablo sentado cómodamente en un sillón, bebiendo algún té caliente, con un pan sabroso de la panadería de La Paz, ¿no? Tal vez con una torta de tamal, aconsejándonos acerca de nuestra vida cristiana. La segunda carta a Timoteo es la última carta que escribe. Es como su testamento espiritual para Timoteo. Y vamos a encontrar a San Pablo custodiado porque es un prisionero que ha sido condenado a muerte. Su prisión se parece más a una cisterna vacía. Por un hoyo en el piso entra un poco de luz, los presos son bajados por una cuerda y es un lugar bastante húmedo y pestilente, que ahí no hay baño. Todos los aromas se concentran ahí, no hay una cama, el piso es de tierra, las paredes son de piedra muy frías, y ahí está el apóstol, como de entre 60 a 65 años, algo enfermo, no ha comido bien, porque el alimento es muy malo, muy raquítico y es esporádico. Cuando los soldados que lo custodian se acuerdan que hay un preso, cuando quieren darle algo de comer, lo que sea, es bueno. Casi no reciben visitas, porque el hecho de visitar a un preso así implicaba que tú podías estar de acuerdo con él, con un enemigo del imperio. Es llamar la atención que al principio de la carta se nos habla de Onesíforo, que con determinación busca al apóstol Pablo. Y el apóstol lo señala porque para que Onesíforo lo encontrara, tuvo que pasar varias situaciones. Primero que tuvo que saber en qué cuartel lo tenía. Es decir, que tal vez tuvo que dar sobornos para pedir información. Hubo que obtener permisos especiales para visitar a un preso del tipo de Pablo. Es en estas circunstancias que Pablo se encuentra, padeciendo frío. Por eso a Timoteo le pide el capote que dejó en Troas, una especie de manta para el frío, para la humedad, que acostumbraban a usar aquellos que viajaban constantemente, porque no tenía en dónde recostarse San Pablo. Si usted fuera a visitar a un preso, seguramente el que daría palabras de aliento es usted. Usted trataría de animar al preso, de decirle todo está bien, si oras el Señor te va a escuchar, esto va a ser temporal, esto va a pasar. Pero ¿sabe qué? San Pablo era un condenado a muerte, sabía que iba a morir. Y es lo que le dice a Timoteo: ya estoy pronto para partir, y ya sabe que ella no va a salir de ahí vivo. Se sabe porque San Pablo fue decapitado. Bueno, a este personaje es al que nos vamos a acercar. ¿Qué esperamos? ¿Nosotros darle una palabra de aliento? Más bien, él, en su condición, nos va a dar una palabra de aliento. Y a través de tres metáforas maravillosas, le dice a Timoteo que el que debe continuar con la batuta es él. Timoteo, alguien joven, entre 30 y 40 años, pues de clase media, vivía libremente. De padre griego, su abuela Loida, su madre Eunice, había sido educado en la palabra desde la niñez. Es decir, alguien que sabía. Estaba en Éfeso, él era el pastor de Éfeso. No vivía mal, pero vivía bajo una presión constante de la responsabilidad del pastorado, vivía atemorizado, a veces pasaba vergüenza, tenía que enfrentar la crítica, y a través de estas metáforas de un soldado que sufre, de un atleta que lidia y de un sembrador que trabaja con perseverancia y que con paciencia espera el fruto, es que le dice a Timoteo: ahora te toca a ti. Vamos a comenzar por el verso 3. Segunda Timoteo 2:3 dice: tú pues,
sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. La palabra que aquí utiliza para sufrir es una palabra que dice sufre conmigo. Es decir, no sufras tú allá en la esquina tus propias aflicciones, sino tienes que ser parte en esta vocación pastoral de este tipo de sufrimientos. Timoteo, siendo joven, iniciando en su vida pastoral, no es ilusionado con una vida color de rosa. San Pablo le dice, tú vas a sufrir y lo tienes que hacer como un fiel soldado. Un soldado que está dispuesto a sufrir la persecución, la oposición, el desprecio, la crítica. A veces nos distraemos con la crítica, tratando de acallarla, tratando de contradecirla, pero no fuimos llamados a responder a la crítica, fuimos llamados a responder a Dios. Un soldado sufriente es aquel que en medio de sus heridas permanece firme en la lucha constante, que tiene en mente agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para que un soldado soporte, tiene que estar entrenado bajo condiciones extremas. Un buen soldado, un fiel soldado, tiene que aguantar hambre, frío, condiciones de clima extremas, tiene que aguantar correr o caminar con cosas muy pesadas. ¿Cómo usted se prepara para todo lo que se vive dentro de la vida espiritual? Porque la vida espiritual no es color de rosa. Pues justamente a través de los medios de gracia que Dios nos dio. Lo que le hemos dicho de siempre, lea su Biblia, haga la oración, asista al templo, porque de esta manera usted va a tener la fortaleza y el coraje para permanecer firme ante cualquier situación, no solo de afuera, sino de dentro de la iglesia, de aquellos que llamamos hermanos, pero que son más carnales y son utilizados para probar a aquellos que están más firmes. Eso es necesario. Tú puedes sufrir trabajos como fiel soldado de Jesucristo, como alguien que es leal a su Señor. Y cuando San Pablo utiliza este término de soldado, lo hace pensando en un soldado romano de élite, no en cualquier cadete, sino en un soldado altamente preparado. Ahora este soldado responde a Jesucristo, quien lo ha llamado para ser parte de su ejército. Jesucristo es nuestro capitán. En aquel tiempo eran leales al emperador, que en ese momento era Nerón. Y la deslealtad era castigada con la muerte. Nuestro capitán, Jesucristo, nos ha llamado a ser parte de este ejército para luchar en contra de las fuerzas del mal, en contra del pecado, en contra de la falta de santidad. Dice el verso 4, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que pertenece a este ejército se enreda en los negocios de la vida. Negocios de la vida que pueden ser legítimos. Pero San Pablo no está diciendo, tienes que descuidar tu familia, tu trabajo, tus actividades para ser parte de este ejército. De ninguna manera. Pero su lealtad no tiene que estar dividida. Cuando usted pone por encima a su familia de Dios, a su cónyuge, que la obra de Dios, usted está dividiendo su lealtad. Su servicio se puede ver limitado, su capacidad espiritual se puede ver obstruida. Y es que un soldado está determinado en ganar la guerra a costa de su comunidad, de su salud, de sus propios deseos e incluso de su propia vida. Ninguno que milita se embaraza, se enreda en los negocios de la vida como aquel que solito se mete en una red y queda inhabilitado para participar de la obra de Dios, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestra meta suprema es que nuestro Salvador se sienta orgulloso de nosotros, que le agrademos. ¿Cuál va a ser la expresión de nuestro Salvador cuando lleguemos ante su presencia? Bienvenido a casa, valió la pena morir por ti. Qué bueno que formaste parte de mi ejército. Tu vida reflejó la gratitud
por aquello que yo hice por ti. ¿Qué va a decir nuestro Salvador? ¿Eso? ¿O va a decir, morí por ti, sacrifiqué mi vida por ti, tu vida espiritual fue muy mediocre, fue muy cómoda? Y en este sentido, hagámonos unas preguntas para reflexionar. ¿Me estoy enredando en los negocios del mundo o en deseos propios, perdiendo el enfoque de la misión? ¿En qué áreas de mi vida cristiana estoy buscando comodidad? ¿Estoy buscando principalmente agradar a Cristo o mis decisiones y deseos personales? ¿En qué aspecto de mi comunión con Dios me he visto negligente y no tengo la fortaleza y el coraje para permanecer leal a mi iglesia? El apóstol Pablo era algo que estaba viviendo y por eso más adelante dice, he peleado la buena batalla. Él lo está haciendo, no está sentado en un sillón, está en una oscura prisión, escribiendo con los pocos rayos de luz que logran entrar por aquel agujero, sabiendo que de ahí ya no va a pasar. Pero él se siente satisfecho por lo que ha hecho por su Salvador. Sigamos adelante. Dice el verso 5, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidia legítimamente. La imagen que evoca el apóstol Pablo no es de un luchador, sino más bien de un atleta que compite. Esto es a lo que evoca la palabra lidiar. Dice que no es coronado, sino lidiar legítimamente. Es decir, que este atleta no llega a ganar si no lo hace con integridad. Partiendo desde el principio de que un atleta primero tiene que estar entrenado. Si queremos correr un maratón de 21 kilómetros y nunca hemos corrido, la verdad es que no lo vamos a lograr. No vamos a llegar ni siquiera al primer kilómetro. Nos vamos a fatigar. Necesita un arduo entrenamiento. ¿De qué manera nos entrenamos para la vida cristiana? Justamente participando de la obra, justamente a través de los medios de gracia. La lectura de la palabra, la oración, la asistencia al templo, es la manera en que nos vamos a encontrar preparados para correr la carrera cristiana. En Corintios, San Pablo nos dice que aquel que lucha de todo se abstiene, pero que el que corre lleva en mente la meta y que él está corriendo para ganar el premio y nos insta a que corramos de la misma manera. Es decir, a no perder de vista la meta. No sé si han visto videos en internet de corredores que están a pasos de llegar a la meta y comienzan a celebrar, comienzan a festejar y se tropiezan, se descuidan, le bajan la velocidad y el que iba en segundo lugar lo rebasa. Estos corredores que pierden de vista la meta es porque se centran en sí mismos. Comienzan a celebrar desde tiempo. Pierden de vista su objetivo y comienzan a sentirse ya realizados sin haberlo logrado. Cuando nos centramos en nosotros mismos, perdemos de vista el objetivo. Cuando creemos que la iglesia tiene que ver con nuestros intereses, nuestros deseos, perdemos de vista el objetivo. Cuando creemos que la sociedad se trata de nosotros, perdemos de vista el objetivo. Cuando creemos que nuestro ministerio se trata de nosotros, perdemos de vista el objetivo. Cuando creemos también que nuestra vida se trata de nosotros, estamos perdiendo el objetivo. Nuestra vida no se trata de agradarnos a nosotros mismos, sino de agradar a Jesucristo. La palabra que se utilizaba para el término de competencia es agón, de donde proviene nuestra palabra agonía. Y es que esa palabra identificaba las competencias que eran de alto rendimiento, en donde el competidor daba todo, llevaba sus capacidades físicas al límite. Nuevamente San Pablo no le está diciendo a Timoteo que la vida cristiana es color de rosa. No, le está diciendo, es una carrera de alto rendimiento. Tú tienes que estar preparado porque tienes que dar todo hasta el agotamiento. Es de llamar la atención cuando el Señor
le da instrucciones a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas, ni desmayes. ¿Por qué le dice desmayar? Podríamos decir, está algo exagerado, ¿no? ¿Cómo es que vamos a desmayar en la obra? No, es que sí. Es que usted va a ser llevado al límite, al punto de decir: ya no quiero, mejor ahí los dejo, mejor me voy a la iglesia, mejor abandono mi cargo. Usted va a ser llevado al límite. Esfuérzate y sé muy valiente. Y le dice el Señor: para cuidar de hacer todo lo que te he dicho. Porque hacer lo que nos ha dicho el Señor requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Un atleta se priva de cosas. Tal vez se le antoje mucho una torta de tamal, una pizza, pero si sabe que tiene una carrera, no se puede dar ese lujo. Tal vez a usted se le antoja un momento de disfrute y no prepararse para el domingo. Tal vez quiera ver una película y tal vez sea algo legítimo y bueno, pero usted no puede bajar la guardia, porque si no, en esta carrera usted va a ser rebasado. Usted tiene que darlo todo, fijando nuestra mirada en la meta, agradar a Cristo. Ahora usted lo tiene que hacer de forma legítima. En cada competencia hay reglas, dice, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiar legítimamente. Es decir, para participar usted lo tiene que hacer bajo esas reglas, bajo esas condiciones, porque si no usted va a ser descalificado. Y alguien es descalificado cuando corrompe el Evangelio, cuando empieza a introducir otras ideas. Alguien es descalificado cuando corrompe su conducta, es decir, que lo que predica no es lo que vive. Y podemos ser descalificados también por nuestra falta de dominio propio. Empezamos a poner en la iglesia o en la sociedad nuestros propios intereses para que se haga como yo quiero que se haga. Y aunque parece que están saliendo las cosas, usted no le está haciendo bajo las reglas de Dios. Y cuando algo no se hace bajo las reglas de Dios, usted está pecando y está corrompiendo la obra que fue llamado a hacer. Porque tiene motivaciones dentro de su corazón que no corresponden a la voluntad de Dios. ¿Por qué usted hace lo que hace en la iglesia? Algunos lo hacen para ganar notoriedad, para tener cierto control bajo un grupo de gente. ¿Cuál es nuestra motivación? Nuestra motivación realmente es servir, buscar popularidad. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? ¿Cuáles son las reglas no negociables establecidas por Dios en cuanto a integridad, honestidad, pureza, santidad, que estamos tentados a flexibilizar para obtener una victoria más rápida o visible? ¿Cuál es el plan de entrenamiento que usted está llevando para obtener resistencia, fuerza y disciplina necesaria para la carrera de la fe? ¿O espera usted ganar la corona solo con su propio talento o habilidad? ¿Qué premio terrenal, reconocimiento, comunidad, aprobación popular, éxito numérico, compite con la corona incorruptible en su corazón, desviando su enfoque de la meta final? Y continúa el apóstol Pablo en el verso 6 con la tercera metáfora. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. No es el dueño de la viña, no es el supervisor, es el labrador, el que mete las manos a la tierra, el que está sucio. El labrador, para recibir los frutos, para disfrutar de cosas buenas, primero las tiene que sembrar. Y para sembrar hay que preparar el campo. Y eso implica mucho esfuerzo. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Y la palabra que aquí utiliza el apóstol para decir trabajo, quiere decir un trabajo agotador, un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo. No es un trabajo ligero. Me siento satisfecho por haber llegado al templo. Realmente requirió un esfuerzo impresionante, como nuestros hermanos de otras comunidades que tienen que caminar 3 horas para llegar a la casa de Dios, o nuestros hermanos allá en China, la iglesia perseguida, en donde tienen que caminar 6 horas para llegar a encontrarse con sus hermanos. Alguna vez hablaba con un
teniente coronel que sirvió al norte del país y me platicaba que cuando su deseo ir a la iglesia, él se quedaba avergonzado porque los hermanos, nuestros hermanos, caminaban mediodía para llegar a tener su reunión, por el miedo a los cárteles, por el miedo a la inseguridad. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo nosotros? ¿Realmente hemos hecho algo digno de admiración? No hemos hecho nada. San Pablo lo está diciendo desde su condición. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por demás está preparada la corona. Nadie niega que el apóstol lo vivió, ¿verdad? Y que hoy está disfrutando de la presencia de nuestro bendito Salvador, de que algún día estaremos con Él y con los demás que sirvieron a Cristo. Así que es menester trabajar, desgastarnos. ¿Estoy yo como labrador en la obra de Dios invirtiendo trabajo agotador o vivo la vida cristiana de forma muy cómoda? ¿Me desespero al no ver frutos con rapidez? Es que me esfuerzo tanto y los hermanos no llegan, no responden. Usted haga lo que me fue llamado a hacer. Esfuércese y sea muy valiente, pero muy valiente. Y no desmaye, por más que no vea fruto. En resumen, el esforzador es un soldado de élite. Su vida es de sacrificio, enfoque y lealtad inquebrantable a Cristo. El esforzador es un atleta profesional. Su labor exige disciplina, esfuerzo y pureza siguiendo las reglas de Dios. El esforzador es un labrador experimentado. Su trabajo requiere paciencia, perseverancia y la fe de que el fruto llegará después del trabajo duro. Y estas son las recomendaciones que Pablo, en su condición, le hace a Timoteo para que él tome la batuta. Segunda Timoteo 4, 5 al 8 dice: pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a Pablo, sino también a usted. Así que viva la vida cristiana como un soldado inquebrantable, como un atleta incansable y como un labrador experimentado. Y como dijera el apóstol Pablo en el último versículo que leímos en nuestra lectura, palabras que también son para nosotros. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor es poderoso para ayudarnos a cada uno de nosotros a ser fieles soldados, buenos atletas y excelentes labradores. Que el Señor nos bendiga. Amén.